Hola, hola mis queridos diseñadores, bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un antifaz para dormir. Aquí ya tengo todas las piezas cortadas, pero antes de mostrarte las piezas, quiero explicarte cómo tú misma puedes hacer el molde, ¿sí? Vamos a realizar un rectángulo que tenga como medida 20 centímetros, estándar, ¿ok? Vas a marcar aquí la mitad. Luego vas a escuadrar hacia abajo 9,5 centímetros. Siempre, siempre también vas a hacer la misma medida. Y vamos a cerrarlo de este lado también. Listo, ahí lo tenemos. Ahora, aquí también vamos a marcar la mitad y vamos a subir 2,5 centímetros. Aquí haces una marquita. Acá vas a marcar la mitad de estos dos puntos, que en este caso como el rectángulo tiene 10, la mitad sería, perdón, el rectángulo tiene 20, la mitad sería 10, la mitad de 10, 5. Igualmente acá, 5 centímetros. Listo. Vamos a tomar una reglita curva y vamos a hacer una línea así, sin llegar hasta abajo totalmente. Así. Y de aquí lo vamos a llevar así. ¿Sí? Como la línea principal, la línea guía, y ahora la vamos a suavizar. Entonces la idea es que hagas así, ¿sí? Ahí me pasé. Igual ahora lo vamos a emparejar. Listo. Acá en cada una de las esquinas puedes tomar tu regla curva y simplemente trazar una línea curva para redondearlas o marcar una medida exacta. La verdad, yo lo hago así, no importa. La forma del antifaz pues se la puedes dar tú a tu gusto personal y mira que aquí ya lo tenemos. Listo. Vas a tomar la medida desde la 100, pasando por la parte trasera de tu cabeza hasta este lado, ¿cuánto te da? En mi caso me da 40 centímetros, a eso yo le voy a hacer un descuento del 10% de elasticidad para el elástico que vamos a colocar en la parte trasera. Entonces voy a cortar un elástico que tenga 36 centímetros de largo. Ya esto tiene el porcentaje de elasticidad reducido para que me pueda quedar ajustado. Vamos a cortar una tira que tenga el doble de la medida del recorrido que te dio en la parte posterior para que al momento de doblarlo así puedas pues introducir el elástico y que quede recogidito. Listo. El molde que lo vas a cortar en las siguientes piezas. Vas a cortarlo en una tira, perdón, en una pieza de tela de seda. Vas a cortarlo en una pieza de tela la que tú quieras, la de tu preferencia. En este caso yo voy a utilizar esta, que es un retazo de tela que me ha quedado de proyectos que he realizado. Por aquí te voy a dejar el enlace, donde he realizado una almohada para dormir, un cojín de nudo decorativo. Entonces, todos esos retazos los estoy utilizando para aprovechar para los siguientes tutoriales. Y vamos a cortar un rectángulo de guata, que es es como un algodoncito que ya viene así prensado. Hay uno más delgadito, uno más anchito, esto para darle como grosor a la parte de los ojos, que sea mucho más cómodo. Listo, eso es todo lo que vamos a necesitar. Entonces, sin más, empecemos. Obviamente ese corte no tiene margen. Listo, una pieza va en seda, que es la que va a tener contacto con la piel. Otra pieza va a ser en la tela de tu preferencia. Aquí voy a recortarla mejor, que me quedó como puntiaguda aquí. Listo. Y la guata va a ir en medio de estas dos, ¿sí? Va a ir en medio. Pero para que pueda quedar todo embonado, entonces lo que vamos a hacer es esto. Esto lo vamos a enfrentar, perdón, lo vamos a ubicar así. La guata con la tela principal y vamos a recortarla por todo su contorno. Listo, ya ahí la tenemos. Mira que tiene la misma forma. Y a esta la vamos a enfrentar derecho con derecho, así. Este es el derecho de la tela que va a quedar por fuera, este es el derecho de la tela de seda y esta va a quedar por debajo, así. ¿Listo? Vamos a dejarla así por ahora. Muy bien. Antes de hacer la confección de ya como tal el antifaz, vamos a
introducir el elástico en medio de esta pieza. Si lo vamos a colocar aquí, vamos a pasar una costura inicialmente por ahí, después eso lo vamos a cortar, es para poder tener el margen exactamente de la medida de el canal donde va a ir el elástico. Entonces vamos a pasar la costura. Listo, ahora voy a cortar aquí este excedente para poderlo voltear y que esto no me vaya a incrementar el grosor de la tira. Y luego la vamos a voltear y vamos a introducir el elástico por el canal ya al derecho, ¿ok? Porque aquí está al revés. Listo, miren, ya introduje el elástico sobre la tira, entonces ya la tenemos lista. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a levantar esta pieza y vamos a introducir la tira justo aquí en el costado. Aquí voy a de una vez a colocarle el alfiler en esta parte para que no se me vaya a soltar. Listo, ahí lo tenemos. Voy a organizar bien de este ladito, que me quede bien derechita. Sacamos bien aquí el elástico y se deshilachó un poco y lo voy a ubicar de este lado, así. Y coloco encima esta pieza. Colocamos aquí el alfiler. Listo. Vamos a pasar costura por todo el contorno, por todo este contorno dejamos una partecita abierta luego para poderla voltear, ¿ok? Listo, ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a realizar cortes de exceso de tela para evitar que se me acumule en la parte exterior, que se me vea eso como amontonado allí. Vamos a pulir. Y ahora sí, vamos a voltearlo todo por completo. Listo, mira, aquí ya tiene la formita. ¿Sí ves? Aquí lo que vamos a hacer es pasarle una costura a mano o de pronto lo podemos voltear un poquito más. ¿Sí? Se puede voltear y cerrar un poco más con la máquina, cosa de que nos quede muy pequeñito el huequito y sea mucho más fácil de cerrar. Y terminar de cerrar la parte que nos quedó abierta para que sea mucho más fácil. Y listo, mira, esta es la base del antifaz, pero tú le puedes bordar aquí lo que tú quieras. Entonces lo que más me encanta es que, bueno, ya puedas hacer el molde a tu gusto, puedes hacer moñitas para venderlas junto con el antifaz o para regalar, o puedes hacer gorritos de satín junto con el antifaz. Es más, déjame aquí en los comentarios si te gustaría que en el próximo video te enseñara a hacer el gorrito de satín y armamos un kit completo con el antifaz, moñitas de satín, el gorrito, cajitas o bolsitas para que las vendas y es una gran idea de negocio. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.